Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a La Esquina. Y bueno, gente, hoy estamos en un nuevo capítulo de La Esquina Podcast. Como saben, en el capítulo anterior estuvimos hablando de toda la historia explicada de Evangelion. Y en este tengo el placer de tener aquí a dos invitados muy especiales. A uno ya lo conocerán. Mode, ¿cómo estás? Muy bien. Y también tenemos a Lucho, que es un gran amigo mío que también va a participar por primera vez aquí en el podcast. ¿Cómo estás, Lucho? Bien, ¿tú qué más? Bueno, y hoy vamos a enfocar el podcast como a un enfoque más musical, vamos a hablar de música en general. Y pues yo no sé si queremos empezar tal vez con Emma dándonos como su opinión del panorama actual de la música. ¿Qué nos puedes decir de eso? Pues a la hora de hablar del panorama actual de la música comprende demasiadas cosas, ¿sí o no? Es un tema demasiado abierto. Puesto a la hora de hablar del tema de la música en el mundo actual implica hablar acerca de estrategias de venta, mercados, ejecución de instrumentos, ejecución de voces, de todo eso, también las producciones, las marcas de los instrumentos, equipos y pues todo eso, pero en general lo que yo pienso es que estamos en un punto en el que ya estamos demasiado avanzados, ¿sí o no? Tenemos muy buenas piezas, ya sea musicales como piezas de equipo, y opino que en este momento el panorama actual está en un punto que es relativamente bueno, fuera del gusto de la típica persona que no le gustan algunos géneros y dice que la música está perdido porque gobierna el mundo de la música esos géneros. Fuera de eso, el mundo de la música está en un punto muy bueno, y es como algo que hay que resaltar, que aunque haya gente que diga que está jodido, en realidad eso es pura falsedad. Y bueno, más o menos eso es lo que quiero hablar acerca del panorama actual, ¿Y resumido. qué nos podría decir Lucho? Pues, parce, a ver, yo estoy de acuerdo con Emma en que el programa de la música ahora es muy amplio en cuanto a producción musical, ¿cierto? En cuanto a la producción. Como habla además, los equipos de sonido, de los equipos de grabación, son ya todos muy nuevos, cosas que no se veía antes. Por ejemplo, ya vos te conseguís una interfaz, un MIDI y un buen computador y te puedes hacer una producción de calidad, digámoslo así, favorable. De hecho, hay artistas que comenzaron haciendo álbumes de esa forma, en la casa, y hoy en día son artistas brutales. Entonces, yo estoy de acuerdo con Eman en que el panorama musical en cuestión de producción es muy amplio en cuanto a género y digámoslo así, calidad en líricas, y ahora ya el tipo de música que se hace, sí pienso que está un poco regular, no sé, pero esto es muy relativo porque se basa en gusto, pero en cuanto a los temas de producción y eso, sí, hay mucho avance. Sí, algo que me gustaría destacar aquí es que nuestros dos invitados pertenecen por así decirlo, a un enfoque de la música algo diferente. Por ejemplo, Mode siempre ha estado muy involucrado en las academias de música, en la música académica, como lo podríamos decir, y Lucho siempre ha sido autodidacta en el tema de cómo cantar, de cómo tocar, siempre ha aprendido por su propia cuenta, no se ha vinculado como a una institución, ¿cierto? Entonces Mm. es bacano resaltar como estos dos puntos de vista. Por ejemplo, Mode, ¿qué nos podrías decir de la enseñanza de la música en Colombia? Cierto, queremos hablar de Colombia, entonces, ¿qué podrías destacar sobre la enseñanza? Bueno, malo, regular, destacable. ¿Qué nos podrías decir? Estamos hablando en Colombia. Sí, en Colombia. Bueno, en Colombia las instituciones son una porquería, a menos de que usted se vaya al mundo privado. Eso es como el pequeño resumen de la academia en Colombia. O sea, la academia No pública es hay, mala. sí, malísima, a menos de que se vaya a algún lugar como Bogotá o Medellín, el resto es mala. No hay casi apoyo de parte de los organismos del gobierno. Así que si uno aprende algo es por un buen profesor que esté allá o porque usted se metió por su cuenta. Porque yo no soy pues mucho de academia, sí estuve en academia mucho tiempo, pero es para formar parte de grupos, pero buena parte de lo que aprende uno lo aprende solo, puesto que la academia acá en Colombia es como muy centrada a unas cosas, es como muy centrado Epa, sí, sí. a tocar, y también pues es muy poco lo que enseñan como de teoría, sino que es como más enfocado a tocar y esas cosas.
que sí está bien, pero la cosa es que aparte de tocar, no suelen enseñar demasiadas otras cosas y aparte de lo de tocar, depende demasiado de donde usted y de los profesores que encuentre, porque pues Sí, usted se puede ir a un pueblo y se va a encontrar profesores de caca y luego se va a ir a otro y va a encontrar maestros que son tremendos dioses. Entonces ese es el asunto como con la academia acá en Colombia. O sea, depende demasiado del lugar porque el gobierno, pues, como en todo caso, pues como en casi toda situación en el país, no está. Entonces esa es la vuelta con la academia. Sí, es entendible, ya que por ejemplo aquí en Colombia lo que es la música nunca ha sido potenciada como un área de enseñanza. Por ejemplo, yo conozco muy pocos colegios públicos de Colombia donde la música se implemente como una materia o como un área. De pronto lo meten a veces en el área artística, que es un área obligatoria aquí en Colombia, pero nunca, casi nunca veo colegios donde se implemente de verdad una enseñanza musical apropiada para tener por lo menos un panorama a lo que es en sí la música como tal, ¿cierto? ¿Qué nos podrías decir, Lucho, de tu enseñanza de la música? pues, a ver, yo soy músico desde los 7 años, podría decir que sí. Y empecé, yo me metí 6 meses a un curso de piano, así, porque mi mamá me dijo, bueno, pasa el tiempo ahí, ¿cierto? Y lo que tomé de ahí, que fue lo poco teórico y lo poco práctico que aprendí, de eso saqué todo lo que sé hoy en día. Entonces es como que en realidad Emma está muy bien con eso de que la educación artística en Colombia está muy muy regular. Digámoslo aquí no apoyan a los artistas de la forma en la que quizás deberían. Ya, ponete a ver la Casa de la Cultura de Copa. Solo La con plata eso. que se cae. Sí, Solo con eso se da uno cuenta pues como de la poca importancia que le da los organismos ya sea la alcaldía o ya sea, no sé, el gobierno como tal, el poco apoyo que le brindan a los artistas, no solo en música, sino también en pintura, baile, no sé, toda el Uy, área artística. y eso que usted no ha visto Bellas Artes, eso está peor. sí, para dar un poco aquí de contexto, nosotros tres vivimos o hemos vivido en un municipio de Colombia que queda en el Valle de Aburrá, que es Copacabana, ¿cierto? Y aquí siempre se ve pues se ve de una manera muy crítica todo lo que tiene que ver con el arte, con la expresión artística como tal. Aquí no hay apoyo por parte de la alcaldía hacia la gente que quiere pues dedicarse a la música, o no hay apoyo hacia las instituciones como Bellas Artes o como la Casa de la Cultura, que por lo menos son el representante de la música pues aquí en el municipio. No como en otros municipios como Girardota, me parece que tienen una Casa de la Cultura muy buena, pero aquí no es el Muy caso. grande. Sí, muy buena. Y aquí no es el caso. O sea, aquí el apoyo está en lo mínimo. Los instrumentos son malos. Pero bueno, ya tenemos que dejar de hablar casi de lo malo, ¿cierto? Pasemos como a los gustos que tenemos cada quien y de las opiniones. Por ejemplo, Lucho, ¿qué clase de música tú expones, tú cantas, tú tocas? Pues yo hago covers de rock, pues me he criado con el rock toda mi vida, o sea, rock alternativo, no sé, rock clásico, pero en todo caso he sido muy en torno a ese género, ¿cierto? Y sus variantes, porque jazz, pues el jazz, por ejemplo, el jazz es el papá del rock, podría decirse, el jazz y el blues, se derivan muchos géneros que vienen después, entonces me gusta mucho ese tipo de música, de ahí se sacan muchas cosas buenas para aprender, incluso. Ve, muy bacano. ¿Y Mode qué es lo que hace principalmente? ¿O Mode hace como una amalgama de todo? ¿O cómo es la cosa? Bueno, pues para empezar, yo quiero decir que agradecido con el de arriba, porque tuve un buen profesor que pues enseñó que toda la música que venga, pues está bien, que todo depende del gusto. Pero pues eso es como que lo que me caracteriza, que yo escucho demasiadas cosas. Yo fácilmente puedo estar escuchando un tema de tech metal y pasar una salsa y luego a, yo qué sé, un tema de trap, ¿sí o no? Sí, Pues en lo que respecta a escuchar,
yo soy muy abierto a escuchar lo que sea. Ahora, el tema en cuanto a tocar, yo me centro demasiado en cosas como el jazz y el metal, principalmente porque de los instrumentos a los que más tiempo le pongo es a la guitarra, y esto es como de las cosas como más complejas que uno puede tocar. El jazz por sus armonías y el metal por la dificultad de las líneas melódicas que utilizan, ¿sí o no? Entonces eso es como en lo que me centro a la hora de tocar un instrumento. Ya otra cosa que también me gusta hacer es como a la hora de producir, pasar a ver cosas más de estilo lo-fi o de trap, ¿sí o no? Porque por ejemplo en lo personal, yo quiero iniciar a la larga un proyecto personal que lo estoy tratando de enfocar como a algo medio lo-fi con hip hop y pop, que es como lo que estoy apuntando, que es más de lo que me gusta crear, no interpretar, sino crear. Y eso es como lo que yo pienso, pues es como mis gustos a la hora de tocar, crear y escuchar. Es como un pequeño resumen. Sí, Además, qué pena sí, interrumpir, dale. pero me gustó mucho ese aporte de Emma que sobre ese nuevo género, el lo-fi, la combinación del jazz con el hip hop, y eso es brutal lo que hacen hoy en día los productores con esas armonías, porque toman los acordes de séptimas y las disminuidos y pues hacen como unas cosas que uno dice, wow, cómo hacen para combinar el jazz con el hip hop de esa forma tan brutal. Sí, Y ahí me siento, pues digo yo, que es cuestión, pues ya es cuestión de acoplarse a las nuevas épocas. Ya estamos en el 2020, ¿sí me entienden? Entonces es como que es bacano explorar nuevos géneros, no quedarse ahí en lo clasista, porque por ejemplo hay gente que dice que no, que ya la música se acabó, que la música buena era a partir del 70, otros dicen que a partir de los 60, otros que los 80. Entonces eso es como que, pues es muy clasista, o yo no sé, me no, y gusta parce, también, como dice Emma, parce, ¿sabes qué es lo escuchar de peor de todo. esos clasistas? Que en realidad ninguno de esos manes que son tan clasistas no saben nada de música, parce. O sea, uno que pues tiene alguito de conocimiento de historia y de teoría, usted va y le pregunta a alguno de esos clasistas que dicen que la música ya murió, usted va y le pregunta, oye, vos has escuchado una polifonía de Peronin, y el man pues se queda como estúpido, y esos son de los temas que más se suelen alabar por su complejidad, pese a que sean demasiado antiguos. Entonces esa es Ajá. como la gracia, critican demasiado cuando en realidad no tienen como la idea. Sí, o sea, mucha gente hoy en día critica, pero más basados en la opinión popular y la desinformación. ¿Por qué? Porque mucha gente habla mucho de que este género es mierda, que este género es Dios, que este género no vale para nada, que este género que fue en la década tales fue el mejor del mundo. O sea, la cosa, o sea, cada época se define por su circunstancia. Es obvio Sí. decir que hubieron épocas mejores, que hubieron épocas peores, pero en sí no es comparable, porque no son tiempos iguales, no es lo mismo. Es como comparar el cielo con un carro, no tiene nada que ver. ¿Sí me entienden? Sí. Pues sí, entonces como iba diciendo, cada época se define siempre por la circunstancia en la que se iba. No es comparable comparar, por ejemplo, la época de los 90, que para muchos ha sido es que la mejor época, yo no tengo ni idea, con la época del 2010. O sea, no tienen ninguna comparación. ¿Por qué? Porque han habido géneros que mueren, han habido géneros que surgen, y no es lo mismo comparar, digamos, un trap de estos que salen en 2020 con un hip hop de Eminem de los 90. ¿Sí me entienden? Oye, Diego, ¿me das la palabra un Sí, momento? sí, dale, dale. Es que eso que hablan de la complejidad acerca de que unos años la música era como mejor que una o que la otra, la vuelta es que eso siempre lo suelen decir como si tuvieran la vista de que la música de un tiempo es solo el género que más está pegando, porque haga de cuenta, a día de hoy hay temas de metal que están a años luz de los temas de metal que se tocaban en el 70, y sin embargo Brutal. nadie les presta atención y siguen diciendo que la música de ese tiempo era mejor por siglos, solo porque la música que está de moda actualmente suele ser temas como el reggaetón o cosas así. Entonces eso es como Ujú. algo que quiero aportar.
no, que la gente cuando critica una música, que dicen que tal música de X año es mejor que la de Y año, pero eso es como muy cerrado a solo hablar de la música que es la más popular en ese momento, ¿sí o no? Sí, Entonces es como Sí, la sí. cosa a la hora de criticar, se cierran solo en un punto y no hablan de todo. sí, sí, eso siempre suele pasar mucho en muchas áreas del arte. Por ejemplo, en la pintura también pasa mucho, pero más que todo en la música se ve muy reflejado es porque como es un producto que llega a tantas personas, hay muchas opiniones y hay mucha gente que quiere tener la autoridad como para encasillar al público como inteligentes o como brutos dependiendo de lo que escuchan. Eso no tiene ningún sentido. Eso es un tema muy complejo. Sí, Es un tema es brutal. bastante, es Porque bastante complejo. porque, por ejemplo, yo me pongo a ver aquí, a mí no me gusta el trap como tal, así pues, pero pues es por gusto. Pero admiro la producción, parce, es brutal. Ellos tienen, por ejemplo, este artista, qué tristeza las letras que saca, pero tiene una producción brutal. Este artista, Bad Bunny, Sí, o sea, ese man no tiene idea de líricas de, cierto, las letras que hace, las hace horribles, no sé. Men, Pero pero la es que producción ahí, de, sí, pero sí, la espera, producción detrás de eso, el que hace la producción, si es que es el mismo o es algún productor, es brutal, tiene una calidad impresionante. Entonces es como que saber también cómo apreciar o valorar el trabajo de los productores también en ciertos artistas del momento. sí. ¿Ibas a decir algo, Mode? que los productores somos los más infravalorados, para nadie existimos. Sí, eso ha pasado muchas Sí, veces. Eso no, para nadie existen los productores. Sí, aquí algo que dijo Lucho sobre Bad Bunny y me gustaría destacar como algo que pasó con él, ¿cierto? Y es como que Bad Bunny cuando apareció, cuando se volvió famoso en 2016, él con la productora con la que estaba, Heard This Music, siempre lo enfocaban como a un foco de público muy comercial, ¿sí me entienden? Hablaba de sí, malandreos, sí. de muchas mujeres, ¿sí me entienden? Pero él de 2018, 2017 para acá ha estado metiendo un cambio muy brutal en sus letras y en sus ideas, lo que quiere transmitir. Por ejemplo, no comparemos las primeras canciones de Bad Bunny que hacía con Arcángel, con los artistas mainstream de ese tiempo, con lo que hace ahora, por ejemplo, con su último álbum, Yo hago lo que me da la gana. O sea, no es comparable, Sí, sí, para, sí. para, mi, para mi opinión. O Sí, ese sea, artista tiene algo, su algo que propia quiero añadir. evolución, eso sí es Ah, verdad. Sí, sí. Dime, o sea, Mode. parce, algo que yo quiero añadir es como no tanto el contraste con yo hago lo que me da la gana, sino con, ¿cómo es que se llama este álbum? Ah, El por siempre, por Siempre. siempre. Sí, que fue el primer álbum que sacó luego de salirse de su disquera anterior, que era Hear This Sí, I Music. heard this music. Porque luego de salir de esa disquera sacó temas como No me vuelvas a decir bebé, que directamente trata el tema del maltrato contra la mujer, o temas como Otra noche en Miami, que habla acerca de la soledad que representa tener dinero. O Sí, sea, sí. no tiene punto de comparación, y también en el estilo de producción, porque por ejemplo usted se pone a escuchar Otra noche en Miami y usted lo escucha y la producción es como demasiado ochentera, setentera, porque Sí, tiene es unos brutal. sintetizadores súper espaciosos y Es unos brutal. patrones de batería como muy ochenteros también. Sí, Entonces es como la vuelta, y es cuando el artista se empieza a separar de lo que son los géneros y empieza a hacer su propia música, un como tal. estilo propio. Experimentar, Exacto. claro. Ajá. Que de hecho los mejores artistas han sido parte, pues, han experimentado con cosas. ¿Qué era Pink Floyd? ¿O qué es Pink Floyd? Sí. O vea, por ejemplo, el ejemplo de, pues vean, a Black Sabbath, ¿sí o no? En ese tiempo no existía el metal y a ellos les dio por hacer un rock más pesado, y Fueron ya prácticamente los son padres del parte de metal. la historia. Ajá, Sí, ya Ajá. son parte de la historia junto con los de Led Sí, Zeppelin, sí. como dijo Luis. exacto. Y por ejemplo, otro artista que también pasó por ese mismo proceso que tuvo Bad Bunny y estos grupos que mencionábamos es, por ejemplo, Residente, ¿cierto? Ustedes se acuerdan que Residente al principio, ni siquiera desde el principio se sabía lo que era. Era Ajá. raro. Y era una melaza. Él era una, no sé, él era una combinación de folclore con rap, era todo. Como una amalgama muy,
nada marcada, pero muy original, ¿cierto? Por ejemplo, en un mismo álbum, Acabó haciendo reggaetón. sí, por ejemplo, en un mismo álbum salía una canción de reggaetón como las primeras que hizo, por ejemplo, Atrévete Tete, y, y en ese mismo Luego se álbum, lo va a Latinoamérica, sí, y vaina. después salen temas como Latinoamérica, que son mega reflexivos, o temas como La Perla, la que hizo con Rubén Blades, que es mega, una amalgama muy rara, es rap con salsa. Es una Sí, sí, elegancia. sí. Sí, o lo que hizo hace Sí, son poco, cosas. o lo que hizo hace poco con René, que es una canción mega reflexiva, ¿sí me entienden? Hablando de la industria, quejándose, dando protesta. Ujú. Pero saben que, dando aquí una opinión breve, Sí, todo lo que viene a ser experimentación de géneros viene de la influencia de algo, o sea, todo viene de influencia de alguna cosa. Cada Combinaciones. nuevo estilo que sale es producto de la influencia de otros artistas. Entonces es sí, ahí muy importante tener como conocimiento de la música anterior, por eso es bueno saber de teoría musical, de qué artistas han sido influencia en el momento, qué tipo de género, qué tipo de música se hacía. Entonces es importante, digámoslo, a la hora de ser artista, saber qué tipo de música se veía antes y cuáles eran las influencias. Amén. Y pille ahí se liga con lo que usted estaba diciendo antes acerca del lo-fi. Esa combinación extraña entre jazz y hip hop, ahí se puede ver con la existencia de ese género. sí, por ejemplo, yendo nomás como al hip hop, por ejemplo, mucha gente cree que el propio reggaetón es puertorriqueño, ¿cierto? Y que nació de la nada, ¿cierto? Y eso es, Ujú. No, por ejemplo, una total basura. El hip hop o lo que es el reggaetón como tal, no surgió en Puerto Rico, surgió en Panamá. Y bajo artistas que, que eran hijos del reggae y del dancehall. O sea, cosas como esas, es de- uf, exacto, cosas como esas es puntualmente resaltable darlas, ya que pues si no se crea una desinformación y la gente ni siquiera sabe lo que está escuchando. Pues sí, estábamos hablando, Mode, de si tienes algo que aportar con respecto a todo el tema del contexto que se le da a la música, de todo el recorrido histórico que se debe tener, como para tener un poquito de idea. ¿Qué puedes aportar ahí? Bueno, en cuanto a recorrido histórico, yo creo que no es como lo más necesario tener un recorrido histórico si usted quiere hacer cosas como proyectos de géneros muy actuales, porque por ejemplo, si vos querés hacer reggaetón, está bien conocer la historia del reggaetón y de dónde viene, pero vos ya conoces el reggaetón porque lo has escuchado, entonces no es enteramente necesario. Más, si usted se quiere meter bien y tener idea de lo que está haciendo ahí, ya viene algo que es diferente, que es que si quiere, si presenta como interés por el tema de la historia de la música. Y ahora hablando del contexto, eso depende demasiado de los países, ¿sí o no? Porque, por ejemplo, vos podés ver música africana como pues temas así muy étnicos, muy de cosas acústicas, y luego tener un contraste súper azaroso con la música tan progresiva que hacen los franceses mezclando sintetizadores y cosas, y son dos lugares que están prácticamente cerca. Y pues uno puede ver y el contexto que hay en ambos países es tan diferente que hasta ahí se puede notar como esa diferencia. Mientras unos hacen músicas de estilo muy étnicas, muy acústicas, los otros están experimentando con sintetizadores y máquinas más complejas. Entonces es algo como bacano de resaltar a la hora de hablar de contextos. Sí, por ejemplo aquí en Colombia pasa algo muy peculiar con los géneros, y es que por ejemplo en Medellín actualmente resalta mucho el reggaetón, ¿cierto? Pero en las costas y en todos estos lugares más aledaños resalta mucho lo que es la música vallenata, ¿cierto? ¿Qué podemos hablar por ejemplo de Silvestre Dangond? Este man desde hace mucho tiempo está juntando lo que es el reggaetón con la música vallenata. ¿Cierto? Es como todo Claro, sí, es raro, pero tampoco es que disguste. Y, y son como todas esas transformaciones las que van como creando nuevos géneros, nuevas nociones musicales, porque por ejemplo no Sí, podemos comparar el vallenato que hacía Diomedes Díaz con el vallenato de Silvestre Dangond. Obviamente se nota la época. claro. Y es como muy bacano Hay resaltar una, como eso. ¿Qué Lucho?
un aporte ahí sería respecto a eso, Carlos Vives. Carlos Vives, usted se pone a ver la época en la que él estaba más joven, de hecho, creo que él fue el pionero de una combinación del vallenato y el rock. Entonces, fue algo brutal, porque él fue de los primeros artistas que empezó a meter guitarras eléctricas en canciones de vallenato. Entonces, Sí. es como muy experimental y muy brutal, y a la gente le gustó. Entonces, es el hecho como de arriesgarse a hacer cosas que se ven locas, pero a la final resultan siendo no tan locas, ¿sí me entienden? Sí, suena bien al final. Es interesante. Ujú. Sí, por ejemplo, otro ejemplo nacional es Juanes. Juanes es rockero a morir, pero el man en sus canciones, Ah, tiene algunos rezagos de Huasca. O sea, está como todo ese tiene un estilo contexto. muy paisa, ¿no? Sí, el man es muy paisa y le mete como algunos toquecitos de Huasca al rock, cuando él hacía rock. O sea, es como todo ese, como toda esa transformación que se vive. Sí, Sí, es sí. que, por ejemplo, usted lo ve tocando, por ejemplo, el tema de Se fue la luz en todo el barrio, no me acuerdo cómo se llama esa vaina, y luego usted, por ejemplo, lo puede ver en festivales como el Rock al Parque, si no estoy mal, fue donde estuvo tocando Seek and Destroy de Metallica. O Sí, sea, brutal. ahí se ve. Sí, de hecho, hablando de eso, yo tenía un proyecto pues hicimos un proyecto, mis tíos y yo. Era una combinación de rap, de huasca y de rock. Y lo presentamos en Teleantioquia. Y a la gente le gustó porque quedó muy brutal. O sea, la canción que sacamos era un son de charla, ¿sí o qué? Sí. Pero era como una parodia crítica hacia la situación que está viviendo el país. Entonces era la crítica que mete el rap en la canción con las líricas y el ritmo de la huasca. Entonces fue brutal ese día, esa presentación. Ve muy interesante. O sea, esas amalgamas hoy en día son como las que aportan mucha riqueza, como la cultura musical que vamos teniendo más que todos los jóvenes, porque aparte de que no nos encasillan en un solo género, nos abren las puertas como a conocer mucho más. Por ejemplo, yo puedo decir Ujú. en mi punto de vista que yo escucho lo que sea, ¿cierto? Yo comparto eso Sí, sí. con Mode, de que prácticamente ningún género de música a mí me disgusta. A excepción Pues, del tecno, que mucha gente me puede matar por eso. A mí no me gusta el tecno, es lo único que no, pero de resto, Gay. sí, de resto me gustan la mayoría de géneros, ¿cierto? Y son muy bacano que la gente se dé cuenta de que no, pues es muy malo encasillarse en un solo género. sí, sí, O eso sea, sí es verdad. parce, por ejemplo, pues algo que estoy haciendo yo en este momento, con respecto a eso, claramente, es que yo en estos últimos días he estado trabajando en un proyecto que, si no estoy mal, es de la gobernación de Antioquia, no me acuerdo de quiénes son los que manejan el proyecto, pero es como una mezcla que se está formando entre la música andina y la música llanera, ¿sí o no? Ujú. Es como que se está buscando mezclar ambas culturas y poder llegar a interpretar música llanera con el formato andino típico, ¿sí o no? El trío de bandola, tiple y guitarra. Y eso viene como al Brutal. caso, ¿sí o no? Porque es como la unión de dos culturas de un mismo país que son muy diferentes, pero que quieren formar algo como unido, algo muy, muy bacano. Así como un pequeño Oye, ejemplo de esto. Sí, hay un pequeño aporte para Emma. Parce, brutal la gente que toca música llanera. Los viejitos que Uf, tocan, esos brutal. manes son unos No lo sé, dioses, padre. son unos tesos y tienen poco aprecio, no sé. Sí, Como como que que los casi aprecian no. más en Venezuela que acá. Sí, sí, porque usted se pone a ver, usted se cree un guitarrista de la verga, dice que yo toco y vaya a ver a un viejito No, tocando tiple en el parque para uno de que esos lo ponga manes, a llorar. uf. Y esos Sí, manes, sí, los más tesos de ellos es que esos manes por lo general son empíricos, pero empíricos del todo. sí, sí, de Son los de los que manes que cogen un instrumento y les sale de tanta práctica que eso, le meten. que, que escuchan la radio, pues porque cuando ellos eran jóvenes tenían era la radio, se sentaban con el tiple a tocar lo que escuchaban en la radio, a sacarlo de oído.
O sea, ni siquiera tenían como la Sí, facilidad que claro. tenemos nosotros ahora de decir, busco un tutorial de tal canción en YouTube y me salen acordes y me salen escalas. Por ejemplo, a mí yo estaba como cuando el viernes, creo, el jueves, no me acuerdo, yo estaba parchado en una clase y un profesor nos estaba contando de la historia de un man de Medellín. Yo no me acuerdo el nombre. Era un señor, pues eso fue hace ya tiempo. Entonces el man vivía en una vereda, ¿sí o no? Sí. Y nos decía que el man siempre bajaba a Medellín porque había como 2 o 3 estudiantinas que eran muy buenas, que el man se bajaba ahí y se tiraba las 2 horas de camino simplemente para poder escuchar y luego subir a la finca ya a la vereda donde estaba para poder enseñarle a los hijos a oído lo que él estaba escuchando. Y pues, parce, eso es demasiado, Parce, demasiado teso uno poder hacer cosas así. brutal. Sí, sí. Sí, o sea, Y eso fue, pues eso fue hace ya buen tiempo, cuando por ejemplo allá en las veredas no llegaban cosas como la radio o cosas así, pues eso es de bastante habilidad. sí, o sea, y es que aparte en la manera en la que usted ve que coge el instrumento, cómo toca las cuerdas, o sea, todo se ve que es totalmente aprendido por ellos y por su cuenta, y eso es muy admirable para estas personas. Sí, sí. Sí, es muy admirable. Obvio. Ya pasando, Dieguito, ahí a un tema que me gustaría hablar es Sí, sí. el valor monético como artista, el valor del dinero como artista. Porque sabemos que hay artistas muy buenos que son, que tienen mucho talento, con muy poco reconocimiento y además de eso, con un pago muy malo. O Sí. sea, es como que yo lo comparo con otras carreras, porque hay muchas personas que, y eso no es un chiste, que dicen que la música no es una carrera, pues que la gente no puede vivir de eso, Ujú. que se vuelvan serios y que estudien algo que valga la pena, digo que he escuchado yo por ahí. Y es como que, parce, hago la comparación ahí, le dicen a uno, toque en este bar, no le pagamos, pero tiene experiencia, sí, o que coge experiencia Esos son cerro estafadores. y normal. Entonces uno ahí es como que me pongo a yo hacer la comparación. Es como si le dijeran a un arquitecto, hágame un puente y no le pagamos, le cobramos la Tiene la experiencia. Tiene experiencia. la experiencia. Eso. Esos Entonces manes es nos como que no. impedicen. Sí, es muy descarado. Sí, O el típico que le dice usted tóqueme en el bar y yo le doy el trago gratis. Eh, Como ese si tipo uno de viviera a personas. punta del trago. Ajá. sí, o sea, es que también depende mucho del enfoque que el artista tenga, porque por ejemplo yo tengo un primo, ¿cierto? Que hace mucho tiempo estuvo enfocado en lo que es la música cultural como tal, él era rapero, ¿cierto? Él estuvo enfocado en la música cultural, se vinculaba como a los proyectos culturales que tenía el municipio, iba a conciertos, obviamente no le pagaban, porque pues el municipio no le paga a los artistas que van a sus fiestas. Eh, Ujú. y pues ahora él se está enfocando más que todo es como en la música ya comercial. Y más como él viene de un género como el hip hop, que es tan asociable como al reggaetón, ¿sí me entiende lo que quiero decir? Él se está Sí, sí, enfocando, la evolución, sí, él se está claro. enfocando a lo comercial. Y él me cuenta que esos dos mundos son muy diferentes, porque en uno infravaloran demasiado y en el otro sobrevaloran demasiado. ¿Sí me entienden? Porque él ha podido vivir Sí, los sí, dos. Y lo que dice Lucho es muy cierto. O sea, hoy en día no se valora para nada el enfoque cultural que le dan a la música. Creen que es un chiste y creen que la gente vive del aire. Ahora ajá. dígamelo a mí que toco en una estudiantina. Sí, que es Ahora no. puramente cultural. Los olvidados, los Ajá, olvidados. sí, sí, ahora no solo la música, sino también la pintura, que creo que es más desvalorado todavía, o sea que No, es si que vos la querés ser pintura es un más dura pintor que la música. y querés ser un pintor y querés vender tus obras y que te resulte un buen dinero por ello y un buen reconocimiento, te toca abrirte de este país. Sí, obvio. Sí, sino que lo que pasa con la pintura es que es para un público objetivo muy reducido, ¿sí me entienden? O sea, los que van a Ajá, comprar cuadros, que son amantes de los cuadros, son muy pocos y además ese mundo tiene mucho de lo que hablábamos ahorita, de la gente que se cree con la autoridad de decir esto es bueno y esto es malo, cuando en realidad no sí, saben nada, ¿sí me entienden? O sea, es mucho más dominante, es mucho más salvaje ese mundo que el de la música. Sí, y es ya,
Ya pasando como al tema del dinero, cierto que Mode nunca ha llegado a cobrar por nada, ¿o sí? Cobrar rara vez. Y me imagino que es Muy más, rara y me vez. imagino que es más con proyectos digitales, ¿cierto? Beats. Sí, sí. Por ejemplo, yo en este momento estoy haciendo un trabajito, un proyecto que lo voy a empezar en estos días, que es de producción, que es grabar unos panas, que pues, eso sí es como para sacar plata, pero fuera de los trabajos que hace uno solo, ya sin apoyo de nadie, ya la plata no llega, simplemente no hay plata, porque haga de cuenta, usted está trabajando en un grupo que es del gobierno, pues sí o no, es impulsado por el Ujú. Ministerio de Cultura. Sí. Usted está, Sí, por sí. ejemplo, en un grupo de esos y el grupo con todo el esfuerzo montando pues obras tesas se va y se lanza a cualquier concurso, ¿sí o no? Se va, se lanza a cualquier concurso y se gana, yo qué sé, X cantidad de plata. Usted como músico nunca va a llegar a ver un peso de eso. Eh, Es muy raro a la vez de que usted llegue a ver un peso de Sí, eso, sí, sí. Es pero que se verdad, gane. es verdad. Hablando de esos concursos, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen sobre los concursos musicales actuales? Lucho, por ejemplo, ¿qué opinión Uf, tienes de eso? parce, pues hablando de concursos como tal, me parece, no sé, es bueno por cierta parte porque dan a conocer a los artistas, ¿cierto? Sí, Es una etapa en la que se pueden dar a conocer los muchachos, el arte que tienen, tan, pero cuando ya existe la exigencia y los jueces, que son los que determinan quién tiene talento, quién no, ya ahí me parece que es algo muy complejo, porque digamos si yo tengo 10 años, sí o qué, y me presento a una voz que me dicen, no vas a ser artista jamás, ahí qué clase de persona estoy siendo yo con ese niño que quiere ser artista, ¿sí me entiende? Entonces es como que muy, muy complejo, es una línea muy delgada, porque por ejemplo a nivel de Colombia, en concursos de aquí, por ejemplo La Voz, la preferencia obviamente va a ser la música vallenata o el reggaetón, entonces es como que el talento ahí no cuenta mucho, sino que cuenta es lo que cantes. la comercialidad, O eso. sea, parce, y hablando de eso, es que también a veces esos concursos como que no sirven de nada, porque pues, digamos, viendo esos programas de concurso, pues yo solo he llegado a ver como dos artistas que se vuelven medio famosos a base de esos concursos, que es el caso de este man, Jesse de Uribe. Camilo, Ah, Camilo y Camilo. de este Jesse Camilo, Uribe. Ah, sí. Camilo y Jesse sí, Uribe sí. son los únicos que he visto como que se vuelven famosos luego de eso, por lo menos acá en Colombia, claro. Ah, Sí, acá en Colombia ese fue un tema muy peculiar porque a mí me sorprendió de verdad que alguna persona de los concursos pudiera salir de verdad adelante. O sea, como porque como artista, artista, ya sacar su... Sí, sí. por ejemplo, Jesse Uribe pegó mucho fue porque la música que él canta es muy, muy, muy simpatizante con el común, con la El gente, ambiente en el que, sí, eso, con, el ambiente. con la mayoría de las personas. Y lo pegan en la radio y el man se pega porque la música de él es comercial, es música popular, es comercial, muy Sí. Lo comercial. mismo que Camilo. Lo mismo que Camilo, A mí es este Camilo, este artista Camilo me parece buen artista. No sé, pues fuera de lo comercial, Así, el proceso que él ha tenido como artista desde antes, me muy parece un artista orgánico. brutal. O sea, tiene un dominio en el, por ejemplo, en el máster de la guitarra, que es brutal, Uf, el man. Fuera de ser comercial en este asunto de la música, de la música como tal que está haciendo, que es el pop comercial de ahora, que si nos ponemos a ver todos los hits que saca, todos llegan a 50 millones, no pasan, no son menos de 50 millones los que ven las canciones que hacen. Entonces es como que, o sea, es un poco sobrevalorado, pero no sé, el man tiene mucho talento a la vez. como sobrevalorado con sentido. Ajá, ajá. Se Sí, sí, entiende sí. por qué. sí, o sea, que crea una Sí. buena base y Pero ya se le va a la gente. eso. Pero los que saben eso son los artistas, los otros artistas. ¿Sí me entiende? Sí, Porque la niña que escucha a Camilo no va a saber qué carajos está haciendo Camilo ahí detrás de esa producción. Solo sabe que hizo la canción y que es buena y que es pegajosa, ¿sí o qué?
pero el poco porcentaje que sabe de teoría, de música y de la proyección que él ha tenido como carrera, sabe pues que el man tiene una proyección muy merecida, ¿sí o qué? Sí, es verdad, es verdad. Por ejemplo, algo que a mí me parece muy curioso es la forma de cómo preparan a los artistas, ¿sí me entienden? Porque yo he visto artistas a los cuales la gente que los coge como para volverlos comerciales, los dueños de la industria, los moldean para que sean personajes, no para que sean cantantes, ¿cierto? Digo, Ey, sí, permíteme interrumpirte un momento. Sí, dale. Es que la vuelta es que eso no pasa siempre. Eso pasa en momentos específicos, cuando de niño ven un pelado que les parece muy teso y ya lo quieren impulsar porque de lejos se ve que va a ser una máquina de billetes. Ujú. Pero ya luego, por exacto, lo ven ejemplo, como dinero. ajá, ya luego, por ejemplo, están artistas, los indies, básicamente, los Sí. que se producen ellos solos, se crean ellos solos, se graban ellos solos, que pues a ellos nadie les hizo la carrera, nadie se la extendió y ellos se la buscaron. Ah, eso también es Entonces eso verdad. Epa, como que se son dos mundos muy desliga. distintos. Ujú. Sí, aquí Como volvemos. deja de ser un maniquí que genera Exacto. dinero y pasa a ser como una personalidad más, Yo como tomo más ahí humano, más orgánico. eso, yo tomo ahí en parte, pongámoslo en ejemplo, a Michael Jackson desde pequeño. Desde pequeño como artista, él ya era famoso. De hecho, desde los 10 años, 7 años, ya cantaba y hacía bailes en programas de televisión Sí. con los Jackson 5. Entonces era como que te pones a ver la carrera de él, él nunca tuvo una infancia como tal, porque él fue una máquina desde muy Que fue pequeño. artista, Entonces, sí, tú sí, sabes, sí, de siempre. Sí, tal vez por eso fue que eso, ocurrieron como tanto los escándalos con él, como con los niños, porque, o sea, él siempre tuvo como muchos problemas con este tema de la sí, niñez. sí. Esos Lo que son estoy traumas viendo de yo que de por niño ahí no vivió bien. Sí, era que eso, él padecía del síndrome de Peter Pan, que es cuando una persona no vive momentos de su infancia que son importantes para madurar como tal, ¿cierto? Entonces se convierte en una persona adulta que no asimila que es un adulto, entonces se cree un niño. y además porque Y uno al ser sobre... adulto, Sí, 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 sigue. y uno al ser adulto no, uno ya debe comprender ciertas cosas, ¿cierto? Ser más, digámoslo, no tan inocente. Y Michael lo era. Entonces, para él era muy normal estar con niños solo jugando a lo que sea. Y los adultos lo iban a tomar extraño. O eso vi yo en un documental, que en realidad él, al sufrir de eso, del síndrome de Peter Pan, no se daba por enterado pues que lo tomaban de pedófilo, porque para él eso era desconocido siendo un adulto incluso. Sí, es verdad, porque se llegó a comprobar que todos esos testimonios que surgieron en el documental de este de Living in Neverland fueron falsos, ¿sí me entienden? O sea, esos niños sí jugaron con Michael Jackson y sí estuvieron con Michael Jackson, pero no en una índole sexual. ¿Sí me entienden? O sea, Michael Jackson nunca violó a nadie. O sea, él no tenía conciencia de la reputación que se estaba formando por hacer eso. Eso ya eran como traumas que él tenía, como traumas que él tenía y también mucha causa de la construcción que le hicieron desde chico, ¿sí? Y eso todavía sigue pasando. Por ejemplo, si vemos el K-pop, todas estas personas son construidas bajo un molde para que hagan lo que la industria quiere. ¿O me equivoco? Ya son, Bueno, sí, sí y no, no. O sea, esos manes lo que hacen es que los moldean para llegar a ser el idol existe, supremo. Pero la existe un vaina formato. Ujú. Pero es que la vaina ahí es que los pelados que se vuelven idols es porque ellos quieren, no porque los obligan a ser máquinas de dinero. Ah, no, sí, obvio, o Eso es sea, gente que quiere Eso, sacar el sueño adelante. sí, o sea, los que lo hacen es porque lo quieren de verdad, ¿cierto? Pero ¿a qué costo? O sea, ellos siempre los van moldeando, los van encaminando de una manera muy estricta, porque aparte la industria del K-pop es muy estricta sí, sí, sí. y muy, Pero es que eso muy también, perfecta eso según depende ya ellos. también de hablar de agencias. Sí, o sea, las agencias Por ejemplo, principales. por ejemplo, usted llega y pilla a yo que sea los BTS. Ujú. Los BTS tienen suerte de que están en una agencia que es
muy permisiva. Ah, sí, eso es Como lo verdad. es Big Hit, por ejemplo. Esos manes producen su música, la crean y pues ellos se encargan de darle todo lo de los visuales, pues lo de dar los conceptos. Y eso es como un punto interesante porque no son todas las agencias, sino que son una que otra, que son unos desgraciados que los quieren a poner a producir dinero como de lugar. Sí, eso es Pero verdad. eso ya depende de la particularidad de los casos. Sí, eso es Pero muy, muy particular. algo que no se puede negar es que existe un formato para crear ese tipo de género, porque es real. Pues yo me pongo a ver en cada uno pues de los álbumes de cada chicos y existe un formato en especial que son los temas de las líricas, ¿cierto? Lo que viene siendo ya la preparación de los conciertos, porque eso para mí lo que venden ellos son los conciertos, que son las coreografías re brutales. Eso es, Yo no eso es una soy, yo locura. no soy, yo no soy seguidor del K-pop, pero me parece brutal las coreografías que preparan esos tipos y los conciertos como tal, el show que dan, vale la pena. Entonces es como que ese formato que tienen ellos, además de ser bueno para crear dinero a montones, también es, también es bueno para, digámoslo así, un show, ¿sí me entiendes? Sí, o sea, es chévere en Como cierto punto, sí. de pues como enfatizar lo de hacer dinero, ¿sí o no? Porque el gobierno coreano incluso los tiene como en un pedestal de la máquina que genera dinero que va a llevar a Surcorea a ser el primer país sin impuestos. Que Ajá, eso es sí, mera sí, sí. locura, pero ese es el plan. Y Hombre, por lo que se ve, van en buen camino. pues sí, porque, o sea, grupos en Corea hay miles, bueno, no miles, cientos, hay cientos de grupos A tirar al cielo. de K-pop en Corea y cada uno tiene una fandom muy definida, o sea, no es que sean estos y cantan para 3 personas, no, o sea, cada uno es famoso, Grande, es grande grande, y Ajá. sacan plata más no y poder. sacan mucho dinero, o sea, esos grupos son de verdad minas de oro para Corea. Claro, Sí, sí, sí. Pero sí, aparte Pues no lo exportan y todo el mundo lo ve. sí, No imagínense, solo sacan teniendo, plata de Corea, sino de todo el mundo. sí, imagínense que eso llegó a Occidente y se volvió una moda. imagínense entonces Estados Unidos con One Direction, estos chicos, Sí, es cuatro como lo pelados mismo. pintosos, cuatro pelados pintosos, Sí, que cantan bien, que bailan bien, que dan un buen show, y encima que tienen un fandom enorme, multiplicarlo por cientos de grupos más con la misma calidad de artistas, las mismas, los pintosos todos, y con y son unas máquinas de hacer dinero, ¿sí me entienden? Entonces es como que, wow, plata, 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 plata. sí, 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 Es verdad, o sí, sea, sí. esa gente tiene muy bien definida esa industria y esa industria es muy, muy jugosa, demasiado. Con el tema del... Sí, imagínense cómo llegó a Occidente eso que se volvió una tendencia. Listo, y ya pasando como del tema de la comercialidad de la música y como todo ese potencial monetario que tenemos en la industria, me quería también que habláramos como de artistas puntuales. Por ejemplo, Lucho, ¿qué artista tienes tú para hablar? Hay un artista que me parece brutal, que se llama Jeff Buckley, y es un artista empírico en primer lugar. Él no estuvo en ningún momento asociado a alguna academia, como lo que veníamos hablando principalmente, ¿cierto? Sí, Y resulta que este muchacho era hijo de un músico reconocido a nivel mundial, que se llama Tim Buckley, el papá de Jeff Buckley, el artista del que estoy hablando. sí, Pues resulta que este artista Tim sacó muchos álbumes y todos los álbumes son brutales y son reconocidos en todo Estados Unidos, y de hecho muchas de las canciones que hizo, las ponen en películas de Hollywood. Entonces fue un artista muy teso. Entonces resulta que este artista Tim Buckley nunca se encargó pues de su hijo. Entonces tomó una vida nómada como artista. No decidió tomar la responsabilidad y siguió con su vida, ¿sí o qué? sí, Entonces llegó un momento en el que él se sintió como tan vacío emocionalmente que se drogó hasta tener una sobredosis.
y el hijo ya siendo grande, porque ya cuando este artista muere, Jeff ya es grande y lo llama la productora a decirle que quiere que él vaya al funeral. Y Jeff les dice que por qué si yo no tengo nada que ver con mi padre. Y fue razón de pura casualidad de que lo invitaron para que fuera a asistir, nada más. O sea, no tenía que cantar ni nada. Lo invitaron al funeral de su papá y lo invitaron, él decidió subirse al escenario a tocar. Interpretó una canción de su papá y en eso lo vio un productor discográfico y dijo, uy, este man es oro. Sí, tal cual. y que y- sí, y, y decidieron grabar un álbum. 3 años después de lo de la muerte del papá, él grabó un álbum que se llama Grace, lo recomiendo mucho. Y 2 años después, en la gira que hizo de ese álbum, muere. Solo sacó un álbum y murió de una forma muy, Extraña. digámoslo así, muy estúpida. Porque resulta que el man, ya teniendo reconocimiento, porque resulta que ese álbum tuvo mucho éxito, decide en una de sus salidas de gira irse a una playa con los amigos, ¿cierto? Ajá. Entonces decide meterse, digámoslo así, como a un lago. No sé si era una playa o un lago, en todo caso estaba con unos amigos y ya estaba muy tarde y el man no se quería ir. Se metió al agua con ropa y se puso a cantar, ¿cierto? Y los amigos estaban bien dopados, estaban hasta la madre, no sabían ni dónde estaban. Sí, Jeff no, porque resulta que el man no consumía drogas. sí. Y no sé qué fue lo que le pasó, pero se lo llevó la corriente. Se lo llevó la corriente en donde estaba y cuando los amigos de él fueron a ver dónde estaba, no apareció por ningún lado. Nunca se lo Ellos encontró. pensaron que, bueno, no, a él sí lo encontraron, pero fue como 2 semanas después, porque ellos pensaron que Jeff se había ido, Sí. ¿cierto? Entonces ellos se fueron también para sus casas, normal, bueno, nos vemos mañana, al toque, pan. Resulta que no, resulta que se lo había llevado una corriente y lo encontraron 2 semanas después, flotando, irreconocible. Por lo único que lo reconocieron fue por un piercing que tenía en el ombligo. Sí. Uy. Y sí, fue brutal eso. El man tenía mucho Fuertecito. talento. De hecho, muchos de los artistas ahora que son reconocidos como Chris Cornell, lo que fue Kurt Cobain, lo que es Coldplay, Muse, lo toman como influencia. Tú te pones a comparar canciones y suenan muy parecidos en ciertas partes de canciones por la influencia que él tuvo en ellos. Y de hecho este artista salió en una revista de los Rolling Stones nombrado como el artista número 1 de cover de la época, pues del año. Sí, sí. Fue muy brutal. Yo los invito a escuchar a este artista. Muchas gracias por tu recomendación porque yo tampoco tenía idea de la existencia de este artista y es bacano también que resaltemos a esos personajes que de pronto la gente no conoció por algunas circunstancias y que de verdad tuvieron mucho, mucho talento, ¿cierto? Por ejemplo, a mí también me gustaría resaltar a un artista que yo conocí en estos días navegando por redes. Yo me lo encontré pues en un video y es como todo esto que hablábamos como de la perfección que se quiere lograr con los artistas y su nombre es Dimash. Este man es, yo no sé si es de Europa o si es de Asia, pero el man de verdad tiene una perfección vocal pero brutal. O sea, este man es... ¿Hablas del que canta ópera? Sí, tiene Ya sé. una perfección brutal, pero pues yo no le veo como mucho sentido a su música. Yo veo más es como que es como para resaltar que canta bien y ya. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Sí. Es que ese man es muy aburrido, ¿sí o no? El man, pues, es perfecto en cuanto a ejecución, obviamente, pero el man es como un robot. Sí, o sea, el man es... Falta feeling, ok. Sí, o Falta sea, feeling. el man es tan El man es perfecto como, sí, es que aburre. perfecto, que usted lo ve y es como que, wow. Pero así como para usted
pones a escucharlo diario, como decirlo, uy, este man me toca el alma. Para parchárselo, no, Que no sirve. es que la como para música- usted verlo y analizarlo técnicamente a más no poder. Sí, Pero el porque feeling que sí, transmite es como, esa es la vuelta. Y ahí yo doy una aporte y es que la música, parce, la música se trata de emociones, ¿sí o qué? sí, Y en las emociones se expresa vocalmente. Entonces es muy diferente uno decir te amo en un rango vocal súper estúpido que decirlo con sentimientos, ¿sí me entiende? Transmitir a esa persona que está sintiendo, de eso se trata. O sea, no importa ni siquiera que tengas un rango vocal de la polla, pero si sabes expresar lo que estás sintiendo y llegar a la gente, creo que es lo importante ahí con la música. sí, eso es verdad, porque, o sea, este man carece de sentimiento, este man no transmite nada, pero a la vez tiene una voz tan bella, tan virtuosa, es mega virtuoso, pero no le sirve de nada, porque el man como artista no es integral. O sea, él no tiene no tiene lo que un artista tiene como para transmitir, para que te vuelva su fan, para que aprecie su trabajo, para que te sientas identificado, yo no sé, todo lo que un artista puede transmitir, él no lo transmite. Pero vea del lado bueno. Si llega a la historia lo van a reconocer como el Paganini de nuestro tiempo. Pues sí, o sea, el man se va a quedar virtuoso. El mega virtuoso de la era. O sea, el man sí, es que el man es mega virtuoso. Eso no se lo puede quitar nadie. Talento de cantar y de saberse todo lo técnico lo tiene. Y es más, este man salió de uno de estos concursos de los que hablábamos. Y da conciertos, pero para gente mega, de lo que hablamos ahorita, mega elitista. Así como que este man es este man es el mejor. Y este señor es el más virtuoso y yo lo escucho porque soy culto. ¿Sí me entiende? O sea, todo esto... O sea, tiene su lado bueno, pero tal vez... Y en otro lado también es muy vacío, por así decirlo. Pues sí, porque pues tanta perfección en cierto modo aburre. No hay sentimiento, no hay nada. Pero es que no es el hecho de la perfección, sino que es el hecho de cómo transmite las cosas. Porque, pille, por ejemplo, yo le hablo de, yo qué sé, música electrónica, ¿sí o no? Sí, La música electrónica técnicamente es una música perfecta en varias cosas, porque como se hace todo a base de computadores, las métricas son perfectas, los tiempos van a la perfección, los sonidos suenan perfectos con respecto a lo que el artista quiere transmitir con su música, y pese a que en la elaboración técnicamente es perfecto por cómo lo hace, eso no deja de tener sentimiento, la forma en la que se realiza. eso es verdad. Porque, por ejemplo, usted escucha un tema de Skrillex, pues por dar un ejemplo, y usted se le sube la energía de una porque eso es súper frenético. Es cuestión de O sea, emociones. Sí, es sí. cuestión de cómo lo transmite, más de cómo lo hace. Es verdad, tienes mucha razón con respecto a eso. Porque Y usted ve, por ejemplo, a Skrillex y el man se para en la mesa con la que toca y el man se pone a tirar energía, a saltar ahí encima. eso es El verdad. otro man es solo parado en el escenario cantando. Sí. Y eso es muy bacano de destacar de los artistas electrónicos, y es que al trabajar con una mesa de mezclas y con sonidos digitales son capaces de transmitir muchos sentimientos. Por ejemplo, Skrillex, de lo que hablaba Emma, o sea, es totalmente emotivo lo que hace. O sea, a uno le hace sentir muchas cosas. David Guetta también transmite mucho. Todos estos artistas son muy de la música electrónica. Estos festivales que se hacen como Roland, el U Festival también es como que son festivales para ir a el desenfreno. Sí, sí, o sea, ya los No, sentimientos, stickercito. sí, los sentimientos y las emociones en esos festivales son muy marcadas, Sí, sí. ¿cierto? O sea, se logra muy elevadas, por no decir muy sisas, lo que está mal, sí. Pero sí, o sea, Pero eso es parte del ambiente. es parte del ambiente, pero en sí el objetivo de la música electrónica la cumple a la perfección. ¿Por qué? Porque es una música que transmite, es buena, tiene sus cosas técnicas que también son muy apreciables. O sea, la música electrónica es muy buen género para mi gusto. Es verdad. Sí, Y bueno, yo creo que ya podemos dejar por acá. sí. Yo creo que me gustó mucho la conversación que tuvimos.
Bueno, gente, ya las redes sociales de estas dos personas están abajo en la descripción por si quieren ir a checar su trabajo. Más que todo, Mode siempre tiene videitos de él tocando por si lo quieren ir a ver. Y no sé si tú tienes trabajos tuyos, Lucho, en tus redes. Ah, sí, ahí hay También, covers, sí. y es muy Ahí hay teso el covers. pana. Ah, sí, también para que lo examinen, para que lo escuchen. Y bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.